No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Hermanos, en este momento estamos alrededor de la medianoche del viernes de Pascua. Nos acercamos a un momento que cambiará el rumbo de la historia. Todo lo hecho por el Señor hasta ahorita es espectacular. Su bondad, sus milagros, su enseñanza. Pero si Jesús no es crucificado, muere y resucita, vano es lo que hacemos. Un evento único que no podrá nunca ser repetido ni igualado. Como veíamos en la enseñanza anterior, sabemos que va a pasar, pero eso no le quita emotividad al momento cada vez que meditamos en Él. El Señor les acaba de decir que ellos se escandalizarán, que van a tropezar con lo que sucederá, que Él será herido, ellos dispersados, pero que Él volvería a reunirlos y guiarlos. Pero en la mente de los discípulos solo queda el cuadro del abandono. Y Pedro y luego los demás le dicen: Señor, no te negaremos. No lo vamos a hacer. Eso es lo que está en el contexto a la conversación que arribamos hoy. Los discípulos, Señor diciéndole: me van a negar ustedes, van a dispersar las ovejas, yo voy a volver. No, Señor, no le vamos a negar. Pedro, antes de que cante el gallo, no una, no, 3 veces me vas. No, Señor, yo no. Y toman, yo tampoco, yo tampoco. Así estamos ahorita. Y llegamos a este punto. Hoy veremos, hermanos, un contraste entre actores de reparto y el actor principal. Y una vez más va a quedar ratificado porque Jesús es el autor principal. Busquen su libro, en su Biblia, el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Comenzamos. Marcos 14, 32 al 42. Qué bonito opening, ¿verdad? Me gusta tanto. Gracias a Dios por los hermanos que cambiaron la... Doña Ani, qué carga. Muchas gracias también a don Leo. Vinieron pues, Marcos 14, 32, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Pueden tomar su lugar. Dios bendiga su palabra. Amén. Hermanos, para que usted pueda ir tomando apuntes, punto número 1 en nuestro bosquejo en esta mañana: el autor intelectual de la prueba. El autor intelectual de la prueba. Versículo 32 dice así la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Ellos llegaron a Getsemaní. La palabra Getsemaní en la traducción nuestra significa prensa de olivo. Una prensa de olivo era un lugar donde se realizaba la extracción de los aceites de oliva para poder ellos estar haciendo ventas y demás. Quien tenía un huerto como este, que estaba en la parte de abajo, en la ladera del Monte de los Olivos, donde acaban de bajar, era una persona que era acaudalada. Parece que esta persona ya conocía a Jesús. Cuando uno va a Juan 18, 1 y 2, no lo busque, va a aparecer en la pantalla. En Juan 18, 1 y 2 dice, en el relato paralelo a este:
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pareciera, a la luz de este pasaje, que era un lugar recurrente a donde ellos iban. Así que al llegar, dice la Biblia, que dejó ahí a 8 sentados y decidió pasar con Pedro, Jacobo y Juan. Sigamos leyendo el versículo 32. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hermanos, él se va con estos tres. Era muy común que el Señor siempre se acompañara de Pedro, de Jacobo y de Juan. Tal vez también Andrés, el hermano de Pedro, eran como la gente más cercana. De los 12, los más cercanos eran estos. De hecho, ellos tres estuvieron en la transfiguración. Estuvieron en el momento más sublime que tuvo Cristo en la tierra, la transfiguración. Cuando vino y el Señor dice que se dio con Elías, con Moisés, ellos tres estaban ahí, pero también iban a estar en el momento más triste de Cristo en la tierra. Porque ahora lo que dice aquí la palabra, hermanos. Versículo 33, la parte B: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En el original usa dos palabras para mostrar lo triste que se puso el Señor. La primera, que dice entristecerse, es una palabra con el sentido de estar excesivamente afectado por una emoción. En este caso la tristeza. Él estaba excesivamente afectado por una emoción. Y la segunda palabra, dice angustiarse, se refiere a estar en una angustia tan tremenda que indica a alguien que llega a perder la compostura. Cuando hay una angustia tan grande que usted dice: se volvió loco esa persona por esa angustia. Eso tenía el Señor en ese momento. Así se sentía el Señor. Ahora, ¿qué o quién o cuáles eran la causa de que el Señor llegase a estar tan abatido, a sentirse sumamente afectado al punto de transmitir la idea que agonizaba? No era por la muerte que venía. Antes de Jesús muchos creyentes murieron, muchos hombres justos, y no lo hicieron de esa manera. Después de Jesús muchos murieron con valentía también, así que no podía decir que estaba triste por la muerte. No es que yo fuera mejor que Jesús. No podía ser por el rechazo de Israel, porque Dios tiene un plan para Israel que iba a volver a abordar más adelante en el futuro. Por el abandono de sus discípulos, no, porque estaba escrito, o incluso por su juicio injusto. No, hermanos, no era por eso. Lo que el Señor experimentó, como dice J.C. Ryle, fue un sentimiento de la enorme carga de la culpa humana, lo que comenzó en aquel momento a presionarle de una forma especial. Fue un sentimiento del indecible peso de nuestros pecados y transgresiones con las que entonces cargó de forma especial. Estaba siendo hecho maldición por nosotros, estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores según el pacto que había venido a cumplir en la tierra. Estaba siendo hecho pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado. Su naturaleza santa sintió profundamente esta enorme carga sobre él. Estas fueron las verdaderas razones para esta extraordinaria tristeza. Hermanos, el autor intelectual del sufrimiento del Señor en aquel día, entonces, somos usted y yo. Nosotros, oh amados hermanos y amigos, somos los responsables de esta tristeza. 2000 años después sigue resonando la tristeza que nosotros le provocamos. ¿Por qué el alma del Señor está angustiada hasta la muerte? ¿Sabe por qué? Porque los pecados que hemos disfrutado usted y yo esta semana, por el de mentir, el de no ser diligentes, el de no apartar un día para Él, el de no congregarnos, el de no orar, el de no leer la Biblia, el de reírnos de dobles sentidos, el de ver inmoralidad, el de ser crueles, el del enojo, el del resentimiento. Es nuestro pecado, hermano, lo que angustió al Señor. Si el sacrificio de Cristo cubría los pecados pasados, presentes y futuros de sus escogidos, entonces nosotros somos los que lo entristecimos. Esta realidad debe golpearnos, hermanos. Yo soy el autor intelectual del sufrimiento de mi Salvador. Creo que habría que ser muy sinvergüenza como para que eso no nos ponga al menos a meditar. El Hijo de Dios sufriendo por nosotros, sin merecerlo Él, y mucho menos nosotros. Y gloria a Dios que Él nunca lo hizo por méritos, porque si de méritos se tratara, Él nunca hubiera pasado por esa muerte. Porque los únicos méritos que alcanzamos son los que nos hacen acreedores de una eternidad sin Cristo. No, hermano, no lo merecíamos.
Así que si usted nunca lo ha hecho, yo creo que hoy es un buen día para que en unos cuantos minutos nosotros pidamos perdón genuinamente al Señor. Hermano, hermana, amigo, amiga, no se deleiten en los pecados que mataron a su Salvador. Y si usted no siente nada por esto, creo que lo primero que ocupa es salvación. Así que la prueba que venía sobre el Mesías, que angustiaba su alma de manera agobiante y lo hacía sentirse en el desasosiego, es nuestra culpa. Y ahí está el Señor. Versículo 34, hermanos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor les dice a Pedro, Juan y Jacobo que está muy triste de su alma. La combinación de palabras parece hacer eco al Salmo 42:6. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Estaba abatido. Es más, hermano, la palabra que dice ahí y que se traduce en la Biblia en el versículo que dice: mi alma está muy triste, es perilupus. Lupus viene de lupes, que significa entristecerse, y peri es donde viene la palabra periférica que usted conoce, algo que rodea alrededor. Cristo está diciendo: yo me encuentro rodeado de tristeza, de la que se siente cuando se agoniza. Wow. Jesús contempla que su alma estará abatida hasta el momento en que se consume el sacrificio que debe realizar. Él es consciente que la contradicción de pecadores que está sufriendo sobre sí no es algo que se le quitará pronto. Debe realizar el acto con el cual muchos entrarán a la gloria, cumpliendo la voluntad del Padre y trayendo gloria a su nombre. Pero en medio de eso, en su humanidad, está muy afectado. Y le dice a sus amigos más cercanos, a Pedro, a Juan y Jacobo: quédense conmigo despiertos, por favor. Hermanos, ellos hace solo unos meses vieron el cuadro más divino de Cristo en su ministerio terrenal, la transfiguración, y ahora están viendo el cuadro más humano de Cristo. Claro, el Señor siempre fue 100% Dios y 100% hombre, amén. Ambas caras de la moneda estaban siendo expuestas a estos hombres, a Pedro, a Juan y Jacobo. ¿Para qué? Para que después se cumpliera aquello que Jesús le dijo: después usted tiene que ir y fortalecer a los hermanos. Aquí debe haber un profundo sentido de reverencia nuestro, hermanos. Estamos ante un juicio con un acusado sentado en la silla sin abrir su boca, siendo juzgado por un crimen que cometimos nosotros. ¿Siente culpa? Yo sí, claro. Es imposible no ver este pasaje y sentir que ahí nos tocaba estar. La ira de Dios debe ser derramada sobre nosotros. Como que usted está en un juicio, usted sabe que usted hizo algo malo, usted está en la parte de espectadores y ve que ahí está sentado alguien que lo va a juzgar por lo que usted hizo. Algo debe sentirse, hermanos. Y lo único que le dijo a sus discípulos es: quédense conmigo, por favor. Quédense conmigo. Punto número 2. La respuesta correcta a la prueba. La respuesta correcta a la prueba. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ten en cuenta, en el 35 Jesús le pide: yo quiero que pase aquella hora. Ahorita veremos a qué se refiere. Jesús se adelanta unos metros, dice Lucas que era como un tiro de piedra. Él se adelantó, pero lo suficiente cerca para que los discípulos vieran lo que va a pasar en este momento. Y ahí le dice en el versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Esta expresión Abba Padre es un término arameo que sería el equivalente nosotros a papi o papito. Pero hermanos, más importante de la forma cariñosa que podría significar, era una palabra exclusiva que en la literatura judía se ve, utilizaba el hijo mayor y solo el hijo mayor con su papá. Abba Padre es una expresión que expresa confianza, respeto, cercanía. Es una expresión de amor y le pide lo que él desea. Jesús le dice a su Padre que él tiene todo el poder para pasar de él la copa amarga. Sigamos leyendo el versículo 36. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Hermanos, si la petición acabara aquí, podríamos decir que el Padre desatendió el pedido de su Hijo.
porque le dijo, Padre, pásame esta copa. Y el Padre no la pasó. Si ahí acabara, hasta ahí llegamos. Sería Dios mismo puesto entre sí, lo cual es imposible. Podríamos pensar que si el Padre no escuchó a su Hijo unigénito, ¿por qué nos tendría que escuchar a nosotros? ¿No sería inseguro hacerlo? Pero ahí no acaba la oración. En Marcos, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Mateo, Padre mío, si es posible, pásame esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En Lucas, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, expresar los deseos no está mal, siempre que cierren con un, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. De manera que la oración de Jesús estaba centrada en la voluntad del Padre antes que en su deseo. Ahora le pregunto, ¿el Señor le quitó la aflicción? Aquí tenemos que trasladarnos a Lucas para ver un detalle que Marcos no aborda. Lucas 22:43. Y si usted puede en su Biblia, marque ahí Lucas 22:43 a un ladito este versículo para que lo recuerde. Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para quitarle la aflicción, para cambiarle la prueba. No, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, la divina respuesta lo que hizo fue enviarle un ángel para fortalecerle. Señor, no quiero tu fortaleza, quiero que cambie mi situación. Cristo no pediría eso. ¿Saben por qué? Porque Él ya había dicho que sea tu voluntad. Amén, hermanos. Él siendo Dios, dice la palabra, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 5:7, en su pantalla está. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, o sea, igual al Padre, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, el Padre enviándole un ángel al Hijo que es superior a todos. Wow. Vean la humanidad que muestra el Señor ahí, que está siendo fortalecido por una de sus criaturas. El Padre le envía al ángel como un voto de confianza. Era una señal de fortaleza. Y esto es tan lindo porque no solamente el Padre confiaba en el Hijo también confiaba en el Padre. ¿Qué más pasa en ese momento? Otro detalle, Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto solo lo dice Lucas, y Lucas era médico. La expresión de Lucas, quien era médico, es una condición médica que se llama hematidrosis. Hematidrosis. Póngale a la parte de su Biblia donde dice gotas de sangre, hematidrosis, para que lo recuerde. Es la forma más sencilla de decirlo, es el cuerpo sudando sangre. Cuando hay una tensión muy fuerte en el cuerpo, dice que los vasitos capilares que tenemos se pueden reventar de la tensión que hay. Al reventarse el vasito capilar, está cerca de glándulas sudoríparas y se une con el sudor y la persona suda sangre. Así es como se da este fenómeno. Le pregunto, ¿alguno le ha pasado eso? No. Imagínense entonces la clase de tristeza, de angustia y de agonía que experimentaba Cristo para llegar a sudar sangre. Eso es lo que está pasando, hermanos. ¿Y sabe por qué no está pasando? Por usted y por mí. ¿Sabe por qué eso está pasando eso? Por el pecado que nos entretuvo ayer. Pasa eso por la serie que disfrutamos diciendo, esa serie todo el mundo lo ve. No es nada. Sí, todo el mundo que está en contra de Cristo. Las series que los colocan taquilleras y las películas, sí. La gente que no ama a Jesús y se deleita en el pecado. Todo el mundo lo ve. Usted no es todo el mundo, recuérdelo. Esta mentira no es tan mala. Dejar de congregarse no es tan malo. Hermanos, siempre buscamos lo menos malo en lugar de buscar lo mejor. Y en este momento tal vez su mente diga, pastor, qué exagerado. Para Jesús no fue una exageración. Él sufrió por usted y por mí. A Él no le pareció exagerado. Para proveernos acceso al Padre, no para que nuestro pecado fuera alcahueteado.
Hermano, yo hablo con dolor en mi corazón. Cuando estaba redactando este pasaje, hermanos, Dios me hizo convicto de pecado. He pecado esta semana y a mí no me costó nada disfrutar de aquello que hizo sufrir tanto a mi Señor. Qué ingratos que somos, qué ingratos. Y aún así el Señor lo hizo. No hay forma que no vivamos agradecidos, hermanos. De manera que la respuesta correcta a la prueba o incluso a la tentación es apelar a la voluntad de Dios. Por favor, no deseemos nunca que nuestra voluntad sea hecha, porque si así fuera, ni usted ni yo estaríamos aquí. Por su voluntad usted no estaría aquí. No hay forma. Punto número 3, la lucha constante en medio de la prueba. La lucha constante en medio de la prueba. Ya hablamos acerca del autor intelectual de la prueba, nosotros, la respuesta correcta a la prueba, y ahora vamos a la lucha constante en medio de la prueba. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Hermanos, el Señor termina su primer periodo de oración y por lo que dice en el Pedro, en el versículo 37, parece que duró aproximadamente una hora. Y llega Jesús y los ve y están durmiendo y dice: Simón, ¿duermes? Y yo creo que la pregunta de Jesús, lejos de tener tintes de reprensión, fue compasiva. No solo estaban cansados, hermanos. Según Lucas 22:45, dice: los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban ahí, hermanos, estaban tristes. ¿Cómo se sentirían ellos? El maestro al que seguían estaba a unos cuantos metros, ellos lo estaban viendo, triste como nunca antes lo habían visto. A uno le duele cuando hay alguien triste, ¿verdad? Y lo ves sudando gotas de sangre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por Jesús? Humanamente no sabían qué hacer. Ellos vieron a su maestro triste hasta la muerte. ¿Le ha pasado a alguien está triste? Usted le dice: pero, ¿de qué le digo? Jesús se acerca a Pedro y le dice, no le dice Pedro, le dice Simón. Recuerde que el Evangelio de Marcos es dictado por Pedro a Marcos. Están casi de acuerdo los comentaristas en esto. Simón. Simón es para destacar la fragilidad de Pedro. Una manera de usar su nombre de pila, el más familiar. Entonces nos encontramos con Jesús llamando la atención a los tres, pero específicamente diciéndole a Pedro, el hombre que dijo que no le negaría, que estaba dispuesto a ir a la cárcel con él, le dice: Pedro, ni una hora. Ni una hora. Por eso Jesús les dice en el versículo 38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. Velar es mantenerse despiertos, pero manténgase despierto para orar, para no entrar en tentación. Aún muchas veces el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Esto quiere decir que el espíritu está dispuesto a velar y orar, pero la carne siempre será la perezosa. Siempre la carne será la perezosa compañía que no quiere que avancemos ni crezcamos espiritualmente. Hermanos, cada segundo que pasará sin estar orándole al Señor, para que pasara de ellos también la copa y no abandonar al maestro, era un segundo que alimentaba el deseo de hacerlo en los 12. Cada segundo que ellos no oraban era un segundo más para que fueran a abandonar a su maestro. Cada segundo. Y hermanos, yo quiero decir esto: ninguna persona que sea la tentación lo hace sin haber cedido previamente al abandono de disciplinas espirituales. Ninguna persona que ceda a la tentación lo hace sin haber cedido previamente el abandono de disciplinas espirituales. ¿Sabe por qué en la iglesia insistimos tanto en disciplinas espirituales? ¿Sabe por qué estamos en julio, ya 7 meses, qué rápido va el año, decimos, ¿verdad? 7 meses hablando de disciplinas espirituales todos los domingos a las 5. Hermanos, no es porque no haya más temas que explorar o que ver,
es porque de nada sirve ver otras cosas y no somos disciplinados en lo esencial. Tenemos que ser disciplinados en disciplinas espirituales. Nadie llegó un día y dijo, ¡ay, pequé! Ayer estaba también con Dios. No funciona así. Cuando he venido descuidando, aquello que sucede simplemente en público, lo que hace mucho descuida en privado. Así funciona, hermanos. La tristeza que sentían. Pero hermanos, también la tristeza no debía ser que, disculpen la expresión, se echaran a morir, no. La tristeza debía provocar que orara más. Jesús dice, hey, levántense, vean, estén despiertos y oren para que no entren en tentación. Jesús no les dijo, que no, oren más, para que así confíen más en el Señor. Y hermanos, esta es la lucha constante en medio de la prueba. Cada vez que usted tenga una prueba hay un afán por caer en desesperación o fatalismo. Pero el mandato divino es, aún en medio de la prueba, ¿qué hay que hacer? Vele y ore. Jesús era el que estaba más angustiado. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús cambió su hora de agonía por hora de oración. Nosotros cambiamos la hora de agonía por hora de más agonía, de fatalismo, de echarle la culpa a todo el mundo. No, hermano, tiene un momento de agonía, de desesperación, se siente triste, cansado. Cambia esa hora por una hora de oración. Póngase a orar. Por eso aquel ángel llegó a fortalecerle, porque oró por la voluntad divina, hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo que quería hacer. Haga usted lo que usted tiene que hacer y deje que Dios haga lo que Dios quiere hacer. Versículo 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Jesús vuelve a orar, hermanos. ¿Sabe qué me muestra esto? A ver, en el versículo anterior, en el versículo 36, dice que él le pedía al Señor y todo, y Lucas dice que envió un ángel a fortalecerle. ¿Por qué es que Jesús vuelve a orar si ya tenía un ángel que le fortaleciera? Hermanos, ¿saben por qué? Porque él sigue estando en la hora de la prueba y seguía orando por fortaleza. Esto es tremendo, hermanos. No era que el Padre no lo hubiese escuchado fortalecido antes, era que Jesús sabía que necesitaba más oración, más comunión, más cercanía con el Padre para lo que venía. Hermanos, la solución nunca es orar y listo, es mantenerse constantemente en oración. Si usted quiere algo de parte del Señor, tiene que pedir con fe y no dudando, dice Santiago, pero mantenerse ahí. Hay gente que quiere que alguien cambie con una oración, cuando aquella persona ha invertido toda su vida en vivir en pecado. No es una varita mágica. La oración es estar ahí y estar de rodillas y estar en secreto, literalmente darlo todo por el Señor. Hay cristianos que tengo una lucha tremenda, ya oré y no se me quitó. La lucha va a volver. La Biblia nunca habla de orar una sola vez, siempre apunta a la constancia de estarlo haciendo. Es más, la expresión aquí de velad y orad se podría traducir mejor diciendo, es un imperativo, pero la forma en que está construida en el original es: manténganse despiertos y manténganse orando. Manténganse ahí. Mis hermanos, yo creo que el Hijo tenía tan claro como el Espíritu Santo que lo que ocupamos en nuestra humanidad es orar sin cesar. Amén, iglesia. Y digo que el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo inspira a Pablo para decirle a la gente en Tesalónica: oren sin cesar, no se cansen de orar. La carne es débil, no quiere que usted ore, pero más bien ore con más ganas ahí. Hermanos, en el versículo 40 ve lo que sucede. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Volvió y estaban durmiendo, no sabían qué responderle, eran tan débiles, hermanos. Somos tan débiles nosotros, pero aún en la debilidad Dios espera que oremos. Espera que nos entreguemos, al igual que ellos se entregaran a orar por la hora que había de llegar. Versículo 41, vino la tercera vez, o sea, Cristo fue 3 veces a orar, y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Versículo 35 final, ¿qué dice? Si fuese posible, pasase de él aquella hora. Versículo 41, la hora ha venido. ¿Pasó el Padre aquella hora? No la pasó. La hora llegó, pero vea lo que el Señor dice. Ya no le dice: estoy abatido, estoy triste. No, él ya fue y en 3 horas él estuvo en esa lucha espiritual
Y él salió victorioso y fortalecido por su Padre. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre se entregaba a manos de los pecadores. Y ahora lo que dice: levantaos y vamos. ¿Cómo? Un momento. ¿Vas a ser entregado y vas a ir? Sí. Jesús ya había vencido esa tentación, esa lucha. Solo 2 veces en la Biblia se manda un ángel a fortalecer a Cristo. Una en la tentación, 2 aquí en esta oración en Getsemaní. ¿Cambió el Padre las circunstancias? Claro que no. ¿Fortaleció el Padre a su Hijo? Claro que sí. Jesús ya va triunfante para lo que viene. Ya soportó la agonía, estuvo 3 horas en esa lucha. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que el enemigo estaba también luchando. Estaba en esa posición. ¿Por qué eso se puso triste? Hermanos, dice el pastor MacArthur, ¿cuál es la respuesta esperable para la persona imperfecta, santa, que nunca conoció pecado, al saber que va a cargar con tanto pecado? Usted y yo no lo vamos a entender nunca, en este cuerpo no. ¿Qué más podía hacer Cristo al saber que iba a estar con el pecado encima, siendo el santo? Era lo esperable que se entristeciera, pero su Padre lo fortaleció. Y Jesús ya va triunfante para lo que viene. Ya soportó la agonía, está listo para soportar la cruz. En el versículo 42 dice: voy a encontrar con los que vienen. Él sabía que ya venían los que le entregarían, los vio de lejos. O fue una manifestación de su omnipresencia, de su omnisciencia, no lo sé. Podría ser ambas, pero él no huye ni se esconde. Porque la hora gris, la más gris, ha sido vencida. ¿Y saben cómo lo venció? Diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Amén, hermanos. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Sabes? Estuve a punto de cambiarle el nombre a esta sección del mensaje. Ustedes saben que siempre desarrollamos el texto y luego llegamos a la parte aplicativa. Y casi le pongo, en vez de qué aprendemos nosotros, le voy a poner: ¿qué no aprendemos nosotros aquí? O tal vez, ¿qué no aprendemos nosotros? ¿Cómo nos cuesta a veces? Primero, hermanos, tómese en serio el daño del pecado. Hermano, nuestro pecado es el culpable del relato de hoy. Y voy a retomar lo dicho. ¿Sabe por qué el alma de nuestro Señor estaba angustiada hasta la muerte? Por los pecados que hemos disfrutado esta semana, hermanos. Por la mentira, por no ser diligentes, por no apartar un día para el Señor, no una mañana o 2 horas, un día. Por no congregarnos, por no orar, por no leer la Biblia, por reírnos de dobles sentidos, por ver inmoralidad, por ser crueles, por el enojo, por el resentimiento. Ese pecado fue el que angustió al Señor. Mis hermanos, habría que ser muy sinvergüenza como para que eso no nos ponga al menos a meditar. Hay gente que dice, esto es muy fuerte, pero todos somos pecadores, como justificándose con ello. No, hijo de Dios. No se deleite en los pecados por los que murió su Señor. Más bien, este texto debe santificarnos. Decir: wow, sufrió eso, lo cantamos ahora, el puro final, el último cántico: Señor mi Redentor, mi roca, mas tú sufriste hasta morir. Palabras de J.C. Ryle: la forma descuidada y ligera en la que se habla de pecados como blasfemar, quebrantar el día de reposo, mentir y similares es una dolorosa evidencia del mal estado de los sentimientos morales de los hombres. Que el recuerdo de Getsemaní tenga un efecto santificador sobre nosotros, independientemente de lo que hagan los demás. Nunca nos burlemos del pecado. Pastor, pero la prueba es fuerte. Bueno, entonces, segundo punto: vaya al Padre en medio de la tentación. Hermano, haga lo que el Señor hizo. Vaya a decirle al Padre: Padre, quiero ver esta serie, pero sé que tiene contenido inmoral que viola su mandato de ser santo. Ayúdeme. Señor, hay mensajes de textos que me están enviando por WhatsApp que no debo ver. Ayúdeme a bloquear ese contacto. Señor, tengo el deseo de no decir toda la verdad ahorita porque me podría traer una consecuencia. Ayúdeme. Señor, sé que no debo ir a ese lugar, pero tengo el deseo. Quita de mí ese deseo de ir a ese lugar en contra de tu voluntad. Señor, no deseo honrarte con mis bienes. Dame fuerza para no pensar que son míos y honrarte con ellos. Padre, en mi mente no quiero congregarme hoy en la tarde. Fortaléceme. Señor, hoy vengo cansado del trabajo y no quiero leer la Biblia. Infúndame aliento, por favor, para hacerlo.
Hermanos, este es el tipo de oraciones que tenemos que tener. Y lo mejor es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ore y actúe conforme a la voluntad de Dios. No diga, ¿será que el Señor quiere? Usted ya sabe lo que Dios quiere. Es ridículo a veces como nos ponemos a preguntar si Dios quiere algo o no. ¿Será que Dios quiere una película que vea o serie que dice que es para mayores de 16 años? Hermano, lo que no es bueno para alguien mayor de 16 no es bueno para usted. ¿Qué es? Que antes de los 16 no hay pecado y después usted ya maneja el pecado. Es igual, hermanos, es peor. ¿Sabe qué puede hacer con sus cuentas de películas y series? Póngale el filtro de niños. Si un niño de 7 años lo puede ver, usted también. Si él no lo puede ver, usted tampoco. Por eso que ahora solamente veo Paw Patrol. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Paw Patrol y Octonautas es lo que... En serio, hermanos, hay creyentes que está buenísima. ¿Qué está viendo? Inmoralidad. No, pasó, pero cuando paso yo me tapo los ojos. ¿Para qué? Hay una película que se llama, no la he visto, lo escuché en un documental. Se llama El Lobo de Wall Street, la traducción que decía en español del documental. Dicen que es la película con más malas palabras en la historia del cine. Y uno lo puede ver. Hermano, no permita eso. Pastor, pero lo malo es ¿para qué usted va a contaminarse? Por eso en medio de la tentación hay que ir al Padre. Claro que me dan ganas, todo el mundo está, ya vio, todo el mundo está hablando de la serie nueva, voy a hablar. ¿Será que me conviene como creyente? Pastor, pero entonces van a apartar. Sabemos que santo significa eso, ¿verdad? Apartado para Dios. Eso es ser santo. Tercero, y si hablamos de pruebas, igual vaya el Padre en medio de la prueba. Hermanos, en la vida nos enfrentamos a pruebas complicadas. Y si no estamos en una actitud cercana al Señor, en cualquier momento sucumbimos. Una persona puede estar muy despierta físicamente y a pesar de eso puede sucumbir a la tentación. Pero si se mantiene despierto en lo espiritual, es decir, si tiene corazón y mente alertas y vigilante, va a vencer la tentación. ¿Sabe cuál es la tentación para los discípulos? Ser infieles a Jesús. Ya sabemos que ellos, incluyendo concretamente Pedro, no permanecieron alertas. No realizaron un intenso ejercicio de oración y por tanto, indefectiblemente sucumbieron a la tentación. Hermanos, a muchas personas las pruebas les alejan del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no han pedido al Señor que haga su voluntad. Si usted no está pidiéndole constantemente a Dios que haga su voluntad, cuando venga la prueba, lo va a abrumar y lo va a botar. Y esto lo lleva al punto número 4. Si pide la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que esperar? La voluntad de Dios. Nuestro deber es orar y a Dios hacer su voluntad. Hermanos, la oración no busca cambiar la voluntad de Dios, busca cambiar nuestro pensamiento. La respuesta correcta a la prueba, incluso a la tentación, es la misma. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, cuando usted sea tentado, dígale al Señor, Señor, yo quiero pecar contra usted. Pastor, ¿cómo le decir eso? Oye, yo sé que la expresión no es popular, pero es real. Nadie peca porque no quiere. Nadie. Pecamos porque nos da la gana hacerlo. Es nuestra voluntad. Entonces debemos decirle, Señor, quiero ofenderte, quiero lastimarte, quiero rebelarme contra usted. Por favor, no permitas que haga mi voluntad sino la tuya. Pida conscientemente la voluntad de Dios, consciente enojado, diga, Señor, tengo ganas de enojarme, no de una manera bíblica. Ayúdeme. Señor, tengo ganas de decir cosas que no tengo que decir. Quiero pecar. Y cuando usted llame las cosas así, usted va a comenzar a cambiar. Las cosas se llaman como son. Señor, tengo ganas de ver eso que no me conviene. Señor, quiero responder este mensaje por teléfono que sé que no vale la pena a esa persona que quiere destruir mi vida, mi familia, mi matrimonio. Llame las cosas como son. Te aseguro que usted, Señor, tengo un deseo de pecar, pero ayúdame porque quiero hacer su voluntad. Usted no va a ir a pecar igual. Claro, es una lucha, porque no nos gustaría decir eso,
porque significa que después pecaremos con más omisión deliberadamente. Entonces digo, mejor me hago el loco y luego pido perdón. ¿Escuchado aquello que es mejor pedir perdón antes de pedir permiso? En la Biblia no explica eso. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. No tiene que pedir perdón cuando usted ya sabe lo que quiere. Hermano, yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que es calcular, pecar y luego pido perdón. Que el Señor me perdone. Bueno, ya me perdonó, porque caí en cuenta de eso hace muchos años. Hay muchas promesas bíblicas sobre la oración, pero ninguna está alejada de la voluntad de Dios. Dios nunca le dice, ore y le hago lo que usted quiera. No, ore y mi voluntad va a ser hecha. El apóstol Juan fue testigo ocular de aquella ocasión. Recuerda, Pedro, Juan y Jacobo. Y él aprendió la lección. Vea lo que escribe inspirado por el Espíritu Santo. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que ore por algo, en el caso de la prueba, pidiendo la voluntad de Dios. No salió como esperaba. Ore agradeciendo a Dios. Amén. Porque Él hizo su voluntad y la de Él sí era perfecta, a diferencia de la nuestra. Hermanos, cuando las cosas no salgan como usted quiere, agradezca, porque en su voluntad serían mucho peores, créame. Agradezca. Por ello debemos aceptar la voluntad de Dios. A veces será alivio, amén, hermanos. A veces será dolor, amén. ¿Ah? También. A veces Dios tendrá un plan que nos gusta y nos encanta lo que Dios hizo. A veces no. A veces como chiquito que vamos a patalear, Dios, yo no quiero eso. Y Dios dice, yo lo voy a hacer. ¿Quién es usted? Pero hermanos, recuerde esto. Si usted acepta el plan de Dios gustosamente, su vida será formada como Dios quiere que sea formada. Y usted podrá glorificarle a Él. Nuestro deber es pedir su voluntad constantemente. Y esto nos lleva al último punto, hermanos. Quinto punto, manténgase velando y orando. Si inclusive en su momento de mayor ruego y súplica el Señor estuvo pendiente de sus discípulos, ¿cuánto más no lo hace ahora como el victorioso Rey que se ha sentado a la diestra del Padre? Él está en el momento más difícil, en el que podría pensar solo en Él, y se va donde los muchachos, y le voy a decir siempre durmiendo, que se queden ahí, no, los despierta ahí, despiértese, oren, velen, para que no entren en tentación. Tal vez lo dice el Señor diciéndole a usted, ¡hey! Despierte, vele, ore para que no entre en tentación. ¿Qué hizo Jesús en el momento más difícil de su vida, hermanos? Decidió orar hasta 3 horas. Él sabía que no hay mejor preparación que la de estar fortalecido espiritualmente. Así que, hermanos, aprendamos del Señor. A veces queremos que Dios en los momentos difíciles nos responda con una oración de 2 minutos. Mantenga una actitud constante de oración. No se duerme, hermanos. Y no, hermano, no me refiero a quedarse dormido orando. Bueno, si usted llega y dice voy a orar, se acuesta en la cama, se cobija, se pone medio lado, ¿verdad? Cierra los ojos, Señor. Usted va a decir amén al día siguiente. Es obvio, ¿ah? No me refiero a eso. Usted dice, me siento mal, yo me quedo dormido orando. Yo también. O peor aún, tal vez usted no se queda dormido, sino que cuando ora usted no sabe qué está diciendo. A mí me ha pasado, yo digo a mi esposa, voy a orar de pie para no dormirme. Y cuando termino de orar me dice, mi amor, ¿por qué pido por tal cosa? Y yo, ¿en serio? Me ha pasado, ya muy cansados. Pero hermano, no nos referimos a eso, nos referimos a una actitud atenta. Estar despiertos, hermanos. Cuando no se duerme me refiero a esa actitud donde decimos, yo estoy bien, puedo jugármela. Hay gente que dice eso. Recuerde esto, cuando el mar se pone más tranquilo y se retrae, es cuando mayor es la amenaza de un tsunami. Usted y yo no entendemos mucho de tsunami, nomás que conocemos el puerto con unas cuantas olas ahí, ¿verdad? Pero estaba viendo yo un documental de Japón en el 2011, cuando hubo el último tsunami fuerte ahí. El mar se pone tranquilo y se retira, y se retira, y se retira. Y usted ve a la gente como loca en las costas, corriendo, todo lo demás. Yo me imagino que hay un centroamericano del trópico en la playa, y ¿qué es pasar aquí? Todo bonito, todo el mundo corriendo, ¿verdad? Porque se retira tranquilo, tranquilo. Pero luego es cuando se viene todo. A veces los creyentes decimos, todo está tranquilo, voy a descuidar la oración y la lectura. Hermanos, cuando todo esté calmado, prepárese, porque puede caer un tsunami de golpe. Usted tiene que estar listo. Manténgase despierto. Sabe, yo estoy seguro que muchos creyentes no hubieran llegado tan largo si se hubiesen mantenido alertas. Los ejemplos son muchos.
aquellas cosas que nos parecen indefensas al final terminan dañando a nosotros y a los nuestros. Porque hermanos, amigos, ningún pecado solo daña a una persona, ninguno. El pecado es tan dañino que siempre se lleva a alguien más o muchos más en banda. Yo conocí en la iglesia ya en La Aurora un señor que llegó unos cuantos años. Él ya está en Estados Unidos de vuelta. Él era de la US Navy. Él estuvo en Afganistán como soldado. Nos contaba una visita, la esposa y él, ¿verdad?, a la casa. Ese muchacho pasó 2 años sin poder dormir. 2 años. Siempre dormía con una pistola al lado. Imagínense la esposa, ¿verdad? Estaba él dormido con la pistola. Dice que escuchaba cualquier cosa, ¡pum!, brincaba a la cama y ya estaba listo con el arma. No podía dormir, porque a los soldados les enseña a estar siempre preparados. Nos contaba que una vez hubo uno que estuvo cabeceando, no dormido, cabeceando, allá en Afganistán como soldado, y lo pusieron a cavar una zanja de 6 kilómetros de 2 metros de alto, solo por cabecear. ¿Se imagina que hiciéramos eso en los cultos, hermano? No habría tierra ya aquí, no, mentira. Yo sé que algunos quieren orar, por eso están así. Sí, Señor, tienen un deseo ferviente de orar. Hermano, lo que le quiero decir es esto. En serio, manténgase alerta. El pecado no solo daña a usted, daña a más gente. Pedro aprendió la lección. En 1 Pedro 5:8 él le dijo a los hermanos expatriados: sed sobrios y velad. Ve, le dijo lo mismo. Pedro se acordó a lo mejor: y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como, ¿qué dice?, como un gatito, como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, a lo mejor es que otra vez, culturalmente, usted y yo decimos un león. Yo conocí nada más, el único león que he visto en mi vida fue el del Simón Bolívar. Y pobrecito, o sea, pero ellos saben que le recordaba a leones buscando a quien devorar. Le recordaba el Coliseo, donde tiraban cristianos para que los leones jugaran con ellos y los devoraran. Así andaba el enemigo. Sed sobrios, porque en cualquier momento sale ese león para devorarte. Por eso agrega el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe. Solo así se puede hacer. Hermanos, nosotros debemos hacer de nuestro lema cada día, toda la vida: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad y orad. Concluimos con esto, hermanos. Hemos visto uno de los momentos más difíciles de la vida de nuestro Señor, y fue por nosotros. Por ello, tome en serio el daño del pecado. Cuando sea tentado o probado, vaya el Padre a fortalecerse. Pídale a Él que haga su voluntad. Y por último, manténgase despierto y orando. Yo quiero decir algo aquí. Tal vez alguno está aquí dominado por el pecado. Tal vez alguno dice: pastor, usted está hablando de eso y esta semana ha sido de fracaso espiritual. Hermano, yo quiero decirle algo: el Señor puede librarle de eso, pero usted tiene que estar dispuesto a arrepentirse, ya sea para creer en el Evangelio si usted no es salvo, o para santificar su vida si usted ya lo es. Porque si usted no es un hijo de Dios, el primer paso de la voluntad de Dios es que seamos sus hijos. Eso es lo que enseña la palabra, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, sino que alguno la tiene por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos nos arrepintamos. Si alguien que está aquí o que me está viendo me dice: pastor, yo no estoy seguro de mi salvación, yo no estoy seguro si hoy muriese que voy para el cielo, entonces asegúrese. ¿Cómo lo hace? Arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Cristo vino a predicar el Evangelio para que el Evangelio fuera real. Y si usted es un hijo de Dios, pida perdón y manténgase velando y orando. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor, para terminar. Voy a concluir con la oración de un pastor puritano del siglo XVII. Quiero que una actitud de oración, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, me pueda escuchar. Esta oración la hacía este pastor Philip Doddridge, del siglo XVII. Él decía así: Dios bendito, en medio de 1000 trampas y peligros,
déjame buscarte con una humilde oración para que me liberes de los que se levantan contra mí y que tus ojos estén puestos sobre mí para siempre. Cuando la desidia esté a punto de apoderarse de mí, despiértame de los ociosos sueños con una visión real de ese mundo invisible y eterno al que me dirijo. Recuérdame lo importante que es aprovechar al máximo los momentos que me das, tiempo para prepararme para la eternidad. Cuando los pecadores me quieran engañar, que yo no consienta. Que mi conversación contigo haga que pierda el gusto por las conversaciones de aquellos que son extraños a ti, de aquellos que quieren separar mi alma de ti. Que honre a los que te temen y pase tiempo con personas sabias y santas, para así progresar diariamente en sabiduría y santidad. Dame vida, Señor, para que por medio de mí también puedas animar a otros. Hazme un instrumento gozoso para iluminar y avivar la llama del amor divino en los demás. Que esta llama atrape y crezca de corazón a corazón. Guárdame, Señor, de amar el placer sensual y terrenal. Que recuerde que poner mi mente en las cosas de la carne es muerte. Purifica y perfecciona mi alma con tu Espíritu Santo. Ayúdame a rechazar los placeres ilícitos más de lo que otros los persiguen, pero usar con cuidado y moderación los que permites. Que mi alma se eleve sobre las alas de los pensamientos puros a un lugar de gloria intangible. Impulsado por tu gracia, déjame aprender a imitar los ángeles que moran en tu presencia, quienes son felices por no ser vencidos por las peores distracciones terrenales, que a menudo nos hacen olvidar nuestro original propósito superior. Ayúdame, oh Dios, a conocer cuál es mi lugar dado por ti y a continuar con la obra que me has dado. Pero líbrame de las pesadas preocupaciones de este mundo que absorberían tanto mi tiempo y mis pensamientos que me olvidaría de lo único necesario. Modera mis deseos por posesiones mundanas, recordándome cuán inseguras e insatisfactorias son. Entonces, mientras otros acumulan tesoros en la tierra, que yo sea rico para Dios. Que nunca esté demasiado ocupado para esas grandes cosas que yacen entre ti y mi alma. Que nunca esté tan absorto en las preocupaciones de este tiempo como para descuidar los intereses de la eternidad. Que pueda cruzar por esta tierra con mi corazón y mis esperanzas puestas en el cielo y sentir cada vez más fuerte a medida que me acerco más y más la atracción hacia aquello que buscamos, hasta que llegue el día feliz en el que cada objeto terrenal desaparezca de la vista y las brillantes glorias del mundo celestial llenen mi renovada y fortalecida visión. Entonces seré animado por lo que ahora me abruma. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, a huir de aquello que nos abruma. Moldea nuestro pensar, Dios. Moldea nuestra alma. Si alguno hay aquí, Señor, en la transmisión o aquí, que no está seguro de su salvación que solo usted ofrece, transforma su vida, Dios. Y los que estamos, Señor, conscientes de ser sus hijos, que entendamos, Dios, que no hay salvación sin señorío suyo, y reconocer su señorío es buscar su voluntad. Padre, aléjanos de los pecados que te hicieron sufrir en ese huerto, Dios. Guíanos, Padre, como acabamos de pedirte en oración, apartándonos de aquello que nos aleja y acercándonos a aquello que nos permite glorificarte. Gracias por ser bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.